Y vamos a hablar un poquito de Bootstrap en el contexto ASP.NET Core. Bootstrap, ya hemos hablado un poco de ello, es un framework de front-end de código abierto que facilita el diseño de sitios y aplicaciones web. La versión 5, que es la última 5 punto y cachito, trae características y mejoras significativas sobre versiones anteriores y mucho tiene que ver con el uso de jQuery. Había mencionado que ya es cada vez menor el uso de jQuery para algunas situaciones. Ya se utiliza más algunos otros frameworks, pero podemos seguir utilizándolo. Tiene con las características de la versión 5 y en adelante de Bootstrap, componentes modernos como tarjetas, botones, formularios, entre otras cosas, pero todo tiene que ver con el estilo que se le está dando a los elementos de nuestra interfaz de usuario. Y podría yo, bueno, vamos a hablar de algunas cosas con respecto a Bootstrap, que son generales, como la creación de vistas responsivas. Una vista responsiva es aquella vista o aquella aplicación web o página web que se va a adaptar al tamaño del dispositivo en el que se encuentra. Siempre este ha sido una problemática a resolver. El cómo hacer que nuestras aplicaciones web se vean bien, no importando el tipo de dispositivo en la que se muestra. No podemos dar anchos, altos, fijos, porque no sabemos qué tipo de pantalla y qué dimensiones tiene el cliente que consulta nuestra aplicación web. Entonces, todo esto lo podemos hacer directamente con nuestros estilos, pero parte de lo que está aportando Bootstrap es que con clases básicas como la clase contenedor y columnas, entonces este se va a encargar de hacer ese diseño responsivo. Eh, Bootstrap tiene como base un sistema de grids o grillas que junto con algo llamado Flexbox tiene ese diseño flexible. Aquí hay un ejemplo, en este vamos a ver un ejemplo de que si nosotros definimos un div con la clase container de Bootstrap y agregamos otra clase de CSS de alineación text center, entonces esto agregamos también otro div con la clase row para crear, digamos, un renglón. Y ese renglón se va a dividir en diferentes columnas. Si utilizamos la clase core, se va a generar una columna de tamaño dinámico de acuerdo a las demás columnas que estemos considerando en nuestro contenedor o en nuestro diseño. Entonces, si la pantalla, y aquí está, digamos, más o menos el resultado de esta combinación de contenedores con respecto a las columnas, y en cada una de estas columnas pues se pueden poner diferentes elementos de HTML, algunos otros divs, algunos otros contenedores, imágenes, qué sé yo, lo que se necesite. Si la pantalla del usuario se hace pequeña, bueno, Bootstrap con sus clases, sus estilos, se van a ajustar para que tal vez se muestren solamente dos columnas y la siguiente se va a bajar, o solamente una columna y la siguiente se van a desplazar en el siguiente renglón, y cosas de ese estilo. Eh, Bootstrap también tiene una serie de componentes que en realidad son elementos HTML, pero con estilos que proporciona este para su funcionamiento. Y muchos de esos tienen que ver con elementos de formulario. Y eso y más o menos ya estamos viendo porque en los ejemplos que hemos estado haciendo sobre las vistas, hemos creado grupos de divs donde estamos poniendo nosotros nuestros elementos de formulario y esos a su vez tienen clases y todas estas clases nosotros no las definimos, sino están definidas por divs. Tienen aquí solo por mencionar algunos, ¿no? Porque son muchos. Y aquí ahorita lo vamos a explicar con el ejemplo práctico. Eh, por ejemplo, tarjetas.
podemos definir, todo está, o la mayoría de las cosas que están definidas, pues son con estilos. Los estilos aplicados a divs, a imágenes, a cualquier etiqueta HTML disponible para la interfaz de usuario en realidad. Y pues parte de ellos son los formularios o elementos de los formularios. Y además de Bootstrap, podemos utilizar en realidad cualquier librería de CSS o de JavaScript para darle más vida a nuestras aplicaciones web. Entonces, esto está, digamos, incorporado por default al momento de que creemos una aplicación ASP.NET Core MVC, pero no significa que nosotros podamos en un momento dado crear ah, nuestros propios estilos, nuestras propias librerías de JavaScript o utilizar alguna de un tercero. Y bueno, en realidad, en lugar yo de presentarles como cada uno de los componentes, todo va a depender de la necesidad, del, del tipo de diseño que queramos nosotros estar incorporando en nuestras vistas. Y Bootstrap, simplemente busquen Bootstrap en su navegador y tiene una documentación bastante amplia que me gustaría que exploren si es posible. Y dentro de este, pues viene el layout, viene la explicación de cómo es que esté funcionando el layout con las clases de Bootstrap. Viene también los contenedores y cómo estos van a estar respondiendo sobre los diferentes tamaños de pantallas, de contenedores por default. Pero hay una cosa que me gusta demasiado, que es pues el uso de elementos de formulario. Entonces, siempre que nosotros tengamos la necesidad de hacer un formulario, podemos venir acá y ver las diferentes formas en las que lo podemos lograr con Bootstrap. Tenemos tamaños de formularios también, tenemos cajas de selección, podemos hacer de diferentes tamaños también, checkbox, un montón de cosas, ¿no? En los componentes de los que hablaba, yo solamente mencioné los botones, y son botones de diferentes colores, son aliarcas también, que simplemente son elementos que dan un color y llaman la atención para mostrar un mensaje de cierto tipo en nuestra aplicación. Y mucho de esto, muchos de los colores y de los componentes siguen ciertos estándares a los que ya estamos acostumbrados, entonces es cuestión de aprovecharlos para dar un poco más de agilidad al momento de crear nuestras aplicaciones. Pero entonces yo no quisiera como ver, me gustaría que lo exploren, pero no quisiera ver cada uno de los componentes porque son muchos. Pero lo que sí vamos a hacer es hacer un ejemplo donde nosotros utilicemos ya más de Bootstrap, más del diseño de nuestras interfaces, y claro, más de lo que hemos estado viendo con respecto a las vistas y los controladores. Para ello, nosotros vamos a estar trabajando en la aplicación de biblioteca que tenemos, ¿sale? Y lo primero que vamos a hacer, Iván, ¿tenías un comentario? ¿O tienes algún comentario o pregunta? Sí, quería preguntar, bueno, yo por lo menos utilizo Angular y React y pues hay que instalar o implementar las librerías de Angular, perdón, las librerías de Bootstrap, de Tailwind. Blazor ya por sí solo trae todo importado. Bueno, MVC, esto no es Blazor, es una aplicación web MVC y tenemos por aquí dentro de cuando vimos las carpetas importantes, tenemos una de www.root, que es donde tenemos todos los elementos estáticos de nuestra aplicación. Dentro de eso tenemos, bueno, dentro de la carpeta tenemos una carpeta llamada lib. Ahí están, y es por convención también, ahí deberíamos poner todos nuestras librerías, ya sea de JavaScript o de CSS.
Una de ellas, si aquí lo ves, está Bootstrap. Ok. Entonces aquí se pone, aquí está jQuery también, y también una extensión que es para las validaciones. Y si nosotros quisiéramos agregar más, las agregamos aquí de manera directa a nuestras carpetas. Y claro que debemos hacer referencia a ellas en nuestros layouts. Nosotros tenemos por aquí una carpeta shared y desde el layout nosotros hacemos Ok. referencia hacia estos archivos. Sin embargo, si utilizamos referencias a CDNs, es decir, a enlaces externos para dar acceso a esas librerías, también lo podemos hacer directamente en nuestro layout. Ya dependerá de la decisión que tomes y porque si los quieres tener en tu proyecto o simplemente quieres tener la referencia hacia esos librerías. Ahorita tenemos las referencias directas aquí en nuestro proyecto, pero hoy vamos a ver el ejemplo también. Simplemente se agrega la referencia o el link al CDN correspondiente para la actualización de algún framework. Entonces, ahora estamos trabajando sobre esto. Lo que vamos a hacer primero es irnos a nuestros modelos. ¿Dónde están nuestros modelos? Aquí. Y vamos a revisar si todos están bien. Algunos los vamos a estar ampliando. El autor tiene el ID, el nombre. Vamos a agregar otra propiedad al autor que sea la biografía del autor de tipo string. Entonces, esto es una nueva propiedad del autor. Ahorita lo que quiero es ampliar los modelos para tener más opciones al momento de estarlos poniendo en las listas. Y esto es bien interesante porque nosotros, ¿qué va a pasar si amplío estos modelos? Tengo que cambiar algo con respecto a cómo estoy guardando los datos y todo eso. Al menos ahorita no lo estamos guardando en la base de datos, pero en realidad la funcionalidad de guardado y todo eso, aunque sea en memoria, no la tenemos que cambiar por el mismo uso de genéricos. Y me gustaría, yo creo que vamos a ver ese tema porque no es tan común que se explique a profundidad y en realidad es algo que es muy solicitado el uso de genéricos y de colecciones y estructuras de datos en general. Pero bueno, y voy a darle el tiempo para ello. Vamos a crear entonces, no, perdón, vamos a continuar ahora revisando el modelo libro. Necesitamos el ID que ya lo tiene, el título. Vamos a agregar la propiedad ISBN que tienen los libros, simplemente el autor, el género, pero el autor no va a ser un string, porque por ahí tenemos un modelo autor. Entonces el autor, autor, no un string. Y el género ser un género, no un string. Eso lo estoy cambiando ahorita. Entonces, al menos el modelo libro ya no es tan sencillo, ya tiene otros clases como parte de sus propiedades. El género no lo vamos a mover, yo creo que queda así. Y vamos a crear un nuevo modelo llamado biblioteca o library. Todos están incluidos. Clase, le vamos a llamar library. Y esta clase va a tener pues su ID, el nombre, supone la dirección, pues, se pone un
que la biblioteca tenga un listado de libros, tenga una fecha de establecimiento o algo así. No sé si en lo que hago esto, revisaron el temario, porque lo estuve revisando hace un momento y creo que dije algo que no era cierto el otro día, sobre si les iba a enseñar o no C Sharp. Si no lo revisaron, no diré nada. Sí, que en el temario se menciona. Ok, ajá, entonces va a haber, son más o menos unas 2 o 3 horas que vamos a hablar sobre C Sharp. Entonces me gustaría que en las sesiones, por ahí, pues, supongo que tienen el chat habilitado en la sesión, vayan poniendo algún comentario sobre si quieren ver desde sintaxis básica y elementos del lenguaje o nos vamos un poquito más intermedio avanzado, donde veamos ahí, porque ahí mi idea era ver lo de genéricos y estructuras de datos prácticamente. Pero si quieren ver un poco más básico, también lo podríamos hacer y ocupar esas horas de C Sharp para ello. Entonces, bien, sobre todo. Y pónganlo ahí la ventana de chat, por favor, nada más para tener Oye, ahí Geo, los creo que no documentos. Geo, tienes no, habilitado no hay No chat. está habilitado. Entonces, quieren sin hacer. Bueno, ahorita lo vamos a hacer. No, ahorita lo pues. Ah, si ofrece servicios online, vamos a agregar otra propiedad porque si no luego me pierdo. Sí, que sea tipo de biblioteca. Entonces, esta va a ser una clase que tiene por libro y tiene, cada libro tiene una estructura también un poco más compleja. Voy a esperar aquí unos segundos para que la vayan checando. Solo le agregaste una propiedad al libro, ¿verdad? Ah, bueno, book. A book. Sí, le agregué el ISBN. Ok. Pero cambié el tipo de autor, que ahora sea de tipo autor, y el género de tipo género, porque los teníamos de tipo string. Vale, vale. Gracias. Yo una duda, el definir así esas dos propiedades, autor y género, ¿está estableciendo alguna relación entre, bueno, si estábamos hablando en un contexto de base de datos, ¿estará estableciendo alguna llave foránea o algo por el estilo? No, no, nada Ah, más estamos indicando que esto va a tener unos elementos de otro tipo, pero no, en realidad no estamos estableciendo ninguna regla. Para establecer ese tipo de relaciones, lo vamos a hacer en el Geo, una tema duda. de Entity Framework. Sí, ok. ¿qué pasó? ¿Qué otra duda? Ya nos dejó con la duda.
¿Qué pasó? Hola, ¿se me escucha? Sí. Ah, ya. Mencionaste la clase pasada que la vista, por gracias al modelo, a la declaración del modelo que se tiene, detecta el tipo de dato declarado desde los modelos. Ujú. Entonces, mi duda es si habrá que hacer una modificación extra o cómo es que las vistas va a detectar qué tipo de caracteres, por así decirlo, ocupará autor y qué tipo de caracteres usará género. ¿A qué te refieres con qué tipo de caracteres? Ahí me tengo la duda. Mm, no sé, ¿cómo decirlo? Quizá lo que se me ocurre es, ok, vamos a suponer, bueno, tienes string, ¿no? Y el modelo lo único que va a aceptar van a ser pues strings. Y si tienes, no sé, una variable en un modelo que sea número, pues solamente la vista aceptará puros números. Pero en el caso de tener tipos de datos como lo son autor o género, ¿qué valor es el que Ok. estará pidiendo la vista? En realidad, lo que vamos a hacer es que cuando creemos un libro, vamos a cambiar el input, que era un text box, lo vamos a cambiar a uno de tipo lista para que seleccionamos de una lista el autor. Y entonces eso se va a enlazar al modelo autor para que sepamos de qué autor se trata por medio de su ID. Lo mismo va a pasar con el género. Ah, ok, Entonces, ok. pero hay que cambiar la vista porque estamos cambiando, sí, los tipos y los inputs ya no van a servir como los teníamos. Ah, ok, ok. Gracias, Gem. Entonces, hasta aquí, oh, me moví de la biblioteca, vamos bien, ¿no? Eh, vamos a hacer, antes de corregir las vistas que ya teníamos de los libros, porque esas, como acabo de mencionar, se tienen que corregir para que adopten esta nueva estructura, vamos a pasarnos directamente con el controlador de biblioteca para terminar el tema de hoy. Y hay algunas cosas que se están, sí, dejando de funcionar, pero también como las podríamos resolver y no toma mucho tiempo, pero con lo que veamos hoy me gustaría que intenten resolverlo, ¿va? Pero si no, lo hacemos, no pasa nada. Vamos a agregar un controlador para la biblioteca. Library Controller. Entonces aquí en el controlador que acabamos de crear, vamos a suponer que tenemos un listado de, de bibliotecas. Vamos a suponer que list de one new list of library. Para que podamos visualizar algo en un principio. Falta el nombre de la variable. ¿Dónde va? ¿Cuál variable? No, olvídalo. Esto no es una variable. Entonces De la aquí lista, de la lista. vamos a crear un par de elementos, ¿no? De library. Aquí, esto va a ser estático todavía. ID va a ser igual a 1. Name. Sí tenemos name, ¿no? Tenemos name. Podríamos dejarlo así, pero vamos a ponerle el name al library.
Por ahí inventé algunos datos, simplemente para eliminar. También lo que quiero es que utilicemos diferentes tipos de datos para esto. Entonces tenemos textos, fechas, objetos, valores booleanos, libros, no las definimos acá, books. Aquí es importante seguir convenciones, todo lo estoy poniendo con mayúscula, entonces intentemos seguirlas. Vamos a, como es que yo quisiera explicarles tantas cosas. Vamos a tener una lista de libros. Book. También es esto mostrarlo como llamar una lista de manera estática. Y vayan llenando un libro o dos. Bien. Autor. Esto lo vamos a poner. El autor no es un string. Es otro un tipo, nuevo ¿no? Bueno, el tipo autor, autor. ¿no? Ah, no manches. Entonces tiene su ID también. Grafía. Otros ejemplos. El nombre. Por ejemplo, aplicar los ejemplos. Son todos seis. Pero selección. En la del libro, creo que no le pusimos todavía el libro, nada más tiene el autor. Título. La identificación del libro.
Y Una pregunta, Gio. ah, Tiene que ser el modelo completo, ¿verdad? No puede faltar ningún campo. puede faltar, pero va a depender si es requerido o no. Aquí en nuestra librería no pusimos que alguno sea requerido, ¿no? Entonces podríamos no poner alguno. Igual en el libro no pusimos como campos requeridos. Entonces pudiera ser que no pongamos todos los campos. Pero, ¿qué va a suceder? Si en nuestra vista accedemos o hacemos uso de esa propiedad, sin que tenga un valor, ahí podemos generar alguna excepción, algún error en tiempo de ejecución. Eso es lo que puede suceder. Entonces, aquí voy a agregar nada más una para comenzar nuestro ejemplo. Y ahorita agregamos otra. Copiamos esta y nada más le cambiamos el ID para que tengamos dos y ya. Pero ya tenemos estos datos estáticos de ejemplo. Entonces, cuando nosotros lleguemos al index, simplemente vamos a regresar esas libraries. Esa lista de librerías. Pero noten algo, o sea, lo que quiero dar aquí evidenciar es de que este no es un modelo sencillo, no es un libro nada más. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de View Models? Este en realidad es un library, un modelo, pero también puede ser visto como un View Model. ¿Cuál es la diferencia? Los modelos, como tal, por lo regular son reflejo de las tablas de nuestra base de datos. Un View Model no. Por ejemplo, aquí tal vez yo no tengo, o tal vez sí, bibliotecas en la base de datos. Si tengo bibliotecas en la base de datos, pues esta library, es tal cual un modelo que va a hacer alusión a algo en la base de datos. Pero si solamente lo quiero para esta vista o para esta serie de vistas, es cuando le llamamos View Model. Y si fuera esto un View Model, por convención también, lo deberíamos meter en una carpeta llamada View Models. Los View Models son elementos complejos, y complejo me refiero a que la estructura no es como un modelo ya y sus propiedades, sino un modelo que puede contener a su vez otros modelos o listado de otras cosas para que lo podamos ocupar en una vista. Pero los view models serían como tal un ejemplo estático. No, no, no. Los view models simplemente es la estructura de datos que vas a ocupar para poder mostrar en una vista diferentes eh, modelos adicionales. Pero no, estos datos no nos confundamos. Aquí para el ejemplo lo estamos poniendo estático, pero el view model no necesariamente es estático, porque todos los datos los podríamos extraer de la base de datos y aún así estaríamos hablando del view model. Es simplemente cómo estamos estructurando ese modelo para la presentación en una vista. Por eso el nombre de view model, porque es un modelo creado para presentarlo en una vista. Ah, Y ok, este entonces sería entonces sería como un el ejemplo de un molde, view model. ¿no? ¿Perdón? Ahí no escuché. ¿Ya nadie? Pasa, Hanai, ahorita digo mi duda. Ah, pues solamente decir que es como el esqueleto, ¿no? De cómo vas a presentar los datos. Ese es el biomodelo. Ah, ok, ok, gracias. Entonces, ¿este sería un ejemplo de un view model? No sé, porque si el library corresponde a una tabla en la base de datos, entonces no. Yo creo que podemos tener Ok, como... una tabla en la base de datos que se llame library de bibliotecas, y entonces esto sería simplemente un modelo sobre esa tabla y que a su vez pueda tener elementos de este tipo, pero
No necesariamente. O sea, no, Es más Ah, como ok. un JSON, ¿no, yo? no, es un modelo. Ok. Ya. No hemos hablado de JSON, ni nada, es más, ni hablaremos de eso. Puro CSV. O simplemente es una estructura de datos, un modelo que pues puede tener o va a tener la estructura que necesitemos en un momento dado. Pensemos en que vamos a tener un listado de bancos, los bancos tienen clientes, cada cliente tiene cuenta, cada cuenta tiene un número de cuenta, un saldo, un tipo, tarjetas de crédito asociadas. Entonces es una estructura de datos compleja, no es solamente un modelo. Sigue siendo un modelo, pero su definición es todavía más detallada, más compleja. Ok, entonces aquí simplemente vamos a devolver este listado. Si algo está mal, ahorita lo venimos a corregir o algo, pero cuando se llame el index de este controlador, se va a llamar entonces la vista index también. Vamos a crear entonces por aquí un nuevo folder que se llame library. Library, sí. Y dentro de este vamos a crear una vista que se llame index. Y aquí vamos a crear la representación, o sea, la interfaz de usuario cuando queramos ver el listado de eso. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que debemos de poner primero en nuestras vistas? El modelo a utilizar. Modelo que vamos a utilizar, un modelo, este es un listado que de library. Y luego, ¿qué les parece si ponemos un div y vamos utilizando algunos elementos de Bootstrap que yo les voy a ir diciendo, claro, pero aquí como para que ustedes se animen a consultar la documentación que ven todas las posibilidades de que tiene. Simplemente hacemos llamada a las clases, por ejemplo, container, y dentro de este vamos a poner un container, luego vamos a poner state, ahorita vamos a ampliar esto. Luego vamos a poner por acá un h1, clase de Bootstrap 4, y luego vamos a poner un párrafo, pero este párrafo en el HR vamos a llamar a Razor o en la función URL.action, y esto lo que hace es nos va a crear un enlace a la acción create del controlador que también está asociado a esta vista. ¿Y cómo sabemos qué controlador está asociado a estas vistas? Por el nombre de la carpeta. La carpeta se llama library, entonces está asociado el controlador library controller. Entonces aquí vamos a crear un enlace para crear una library. Nueva, no sé por qué digo library, biblioteca. Y por acá vamos a poner table. Vamos a poner class de Bootstrap table. Estos son clases de Bootstrap. Vamos a ponerle de Sprite.
Después se define una clase para el encabezado de la tabla, que se llama dark, pero de los límite R, límite H, voy a crear para el nombre, pues, sí, para cada una de las propiedades established, first, services, no olviden, les falta un poquito de experiencia con HTML de un repaso, siento que no es tan complejo. Vamos a utilizar un for each dentro del type body. Razor, arroba for each. Recuerden lo que le tocamos de Razor. For each para library y luego para cada elemento de tipo, bueno, para cada elemento en la colección de un modelo, vamos a hacer algo. Simplemente vamos a renderizar un TR con sus correspondientes TRs y le vamos a poner arroba library.name. Library porque es el nombre de la variable que le estamos asignando al modelo dentro del coach. Entonces el nombre, tema 0, la dirección, publish, offers, para services, para aquí, ¿qué les parece si preguntamos? Como vamos a hacer una instrucción aquí más compleja, vamos a encerrar entre paréntesis después del arroba eso para que Razor considere que todo esto se tiene que evaluar. Si esto es true, entonces yes. Contrario, ahora vamos a poner type, library type. First. Por aquí vamos a poner algunos enlaces para ver los detalles, para la edición de la biblioteca y para borrar. Ajá. Entonces, eso lo hacemos igual. Cada vez que nosotros queramos navegar desde nuestra página a otra, pues lo hacemos con links, botones, pero que son links al mismo tiempo. Y para crear la liga, para hacerlo más sencillo, ya vimos que con Razor, con url.action, y simplemente pasando el nombre de la acción, no hemos creado estas acciones. Estas acciones donde se crean en el controlador. Aquí debemos de crear otras acciones. Las vamos a crear más adelante. Y como esto nos va, o sea, pensemos a futuro cuando hagamos la acción details,
quiero los detalles de esta library, necesitaré mandar también un ID. Entonces aquí puedo poner coma, ¿no? Y aquí poner que voy a tener un elemento llamado ID y va a ser igual al library. Entonces esto crea un enlace hacia esta acción y le va a mandar esto en la ruta. Y eso es, digamos, de manera conveniente para nosotros. A esto le vamos a poner una clase. La clase ptn info ptn sm, para que sea un botón pequeño. Y aunque esto sea un enlace, pues yo esperaría que le dé diseño de botón. Entonces vamos a tener uno para los details, otro para editar, otro para guardar. Entonces aquí vamos a poner el texto de y pues ya tenemos el listado en nuestra tabla. Acá nuestra tabla y vamos a poner botón por acá, que sea de tipo, creo que excepto de, porque ahora es muy pensado que vamos a hacer, nada más vamos a listar las libraries y ya. Y ya. Vamos a ver si esto funciona, pero para ello, ¿qué les parece si vamos al layout y agregamos un menú a la barra de navegación? Copiamos el elemento LI del nav item y le vamos a decir que nos mande al controlador library y la acción sea interés. Y el texto diga libraries. Esto en el layout. Veamos nuestro error list, no tenemos errores. Vamos a ver si al ejecutar. Sí, pues aquí me aparece unos en el menú. Eso. Aunque estos tienen las querías. También la fecha, no quiero yo la hora. Esto sí está bien, esto está bien. Ya sé qué pasa. Voy a detener esto. Voy a regresar a la lista index. A todas les di los mismos estilos de los botones. En el edit, ¿qué les parece si lo cambiamos a warning? Y en el otro, que sea btn de Yo una pregunta. Sí. Cuando se pone en el enlace new y el ID es igual al library.id, ¿qué es lo que pasa ahí? Crea un ID, algo así. Crea un elemento en la ruta de este enlace llamado ID con el valor del ID del ítem en el que nos encontramos. Mira, vamos a explorar el enlace una vez que se genera acá. Aquí, mira, si ves en la barra de estado y si no alcanzas a ver la barra de estado, vamos a inspeccionar. Este enlace nos lleva al controlador library. Nos lleva a la acción details, pero le manda el ID 1. Es decir que esto está considerando que va a existir una acción en el controlador library que va a tener un parámetro llamado ID
y nosotros le estamos pasando el valor 1. Todavía no lo creamos, pero esto es lo que esto está asumiendo. Y, ¿y por qué no solo sería library.id? Esto es lo que quiero entender. ¿Por qué se ocupa el operador new y no solo O library.id? porque, o sea, ¿por qué este de acá? ¿Por qué no así? Porque este en efecto es la propiedad de este elemento. Y este elemento que estamos poniendo acá es lo que vamos a recibir en la ruta. Déjame que lo hagamos de una vez. O sea, al menos la firma ¿dónde está? De esto para que quede más claro. No, se supone que nosotros por aquí vamos a tener un public action result que se llame details. Es decir, así, details. ¿Ah? Y que esto va a recibir un parámetro o entero, pues se llama ID. Este nombre es el que estamos poniendo al principio. Por eso es que se llama ID. Si nosotros acá pusiéramos de nombre valor X, entonces en el URL action aquí le ponemos valor X, porque es el nombre del parámetro que la acción está esperando. Entonces, cuando Oh, nosotros ejecutemos ese enlace, se va a ejecutar esta acción y entonces el enlace se va a llevar a cabo por medio de este new con respecto al nombre de esto que estamos pasando aquí y al nombre de esto que está esperando. Digo, estoy usando muchas convenciones como que aquí por convención se va a llamar ID, pero en realidad se puede llamar de cualquier modo. Pero eso es lo que está sucediendo. Por eso es que estamos poniendo el ID acá y luego el library ID. y ahora sí, entiendo. A mí me surgió otra duda. ¿Por qué pasas a el ID pero dentro de un new? ¿Por qué no solo ID igual a library.id? Porque esta es la forma de enviar parámetros. Esta es la forma de enviar parámetros a las acciones. Es, digamos, la sintaxis que tenemos para hacerlo. Y porque no siempre va a ser uno. Entonces no puedo poner coma y d igual a esto, coma, b igual a otro valor. O sea, todo tiene que estar dentro de este new. Si nosotros necesitáramos más parámetros, los pondríamos aquí. Ah, Sí, ok. pero dentro de este Gracias. new. Lo otro sintácticamente va a estar mal. Es simplemente la sintaxis que estamos utilizando para ello. Entonces, ¿cuál es la Entonces, diferencia entre usar este tipo de referencia con href a usar SP Action y un SP Root ID? te genera el mismo resultado. Ahí ya es cuestión de No. Ajá. gustos, pero, por ejemplo, porque vimos en dónde vimos, ¿te acuerdas en qué En no algún sé, index, creo fue. sí, Ah, mira. Ah, creo que fue el del book. vamos a ver si hay una diferencia. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a todos si repetimos esto? Bueno, sí hay una diferencia, te les digo. Por ejemplo, aquí le ponemos test, ese perro igual aquí le vamos a poner library ID, incluso le vamos a poner el mismo texto. ¿Ah? En sí, es por eso que estaba confundido, pero para mí es mejor que lo deje así como lo tenías antes, porque ya se tendría otro ejemplo de cómo se podría hacer o una alternativa. Ok, ajá. Ahorita veamos el resultado, que estoy seguro que va a ser el mismo, pero veamos cuál es la diferencia, ¿no? Damos esto y ¿qué pasó? Sí, sí. Acá voy a quitar este tantito porque no lo hemos completado o simplemente le ponemos return. Ok.
Se ven diferentes por los estilos, nada más, ¿eh? Por los estilos, pero si lo inspeccionamos, noten que pues es lo mismo. La También diferencia entonces, al la ASP diferencia Actions. Ajá. entonces es el tipo de etiquetas que estamos utilizando. Esta tal cual es una etiqueta de HTML y utilizamos Razor y la función action para determinar cuál es la ruta que se va a utilizar aquí. Comúnmente utilizamos esta forma cuando tenemos varios parámetros, no solamente uno. Ok. Pero es, digamos, comúnmente, no es que esté bien o esté mal. Y esta en realidad es una etiqueta HTML ampliada con elementos de ASP.NET Core. Este elemento o este valor ASP Action no es un elemento de Razor propiamente, sino de ASP.NET. Y lo que Ok. hace es algo similar. Lo que hace esto va a interpretar esto con la acción que le estemos indicando acá y va a generar el parámetro llamado ID. Y acá, bueno, ya esto es Razor, lo va a enlazar. Y usamos esto por convención cuando nosotros solamente tenemos un valor aquí como elemento de la ruta. Pero también lo podríamos tener aquí, ASP root x igual a 4, ¿no? También los que se necesiten. Pero la diferencia es que acá utilizamos Razor para el renderizado de esto y aquí utilizamos ASP.NET. Y ASP.NET tiene una serie de elementos que amplían la funcionalidad de esto. Pero aquí ya es porque estamos combinando el uso de ASP y que usamos Razor para ello, pero al final del día esto es equivalente. Y cada vez que vean esto como moradito, consideren que es algo de ASP.NET. Creo que por acá, por ejemplo, esto es de ASP. Esto lo convierte ya a ASP.NET a elementos de HTML, pero son como que etiquetas que nos ayudan a hacer las cosas de una manera más sencilla. Ahora sí es más entendible. Bien. Súper, va. ¿Y qué más iba a hacer acá? Pero no me acuerdo si esto lo probamos, creo que sí. Ok, ya son, vamos a crear otra librería, no más para ver que es las cosas en línea, como les había dicho. Y eso en el controlador de Library Controller. Vamos a copiar toda esta y a pegarla. Cambiamos el ID, le vamos a poner el 2 y le vamos a poner acá otro nombre de librería. Vamos a ponerlo de frente y ya. Entonces, nada más para que tengamos una registros. Incluso podríamos pegar otro, copiar y pegar. Tenemos el ID. Entonces, ahí está. Por los estilos de Bootstrap que nosotros estamos agregando, bueno, esto viene una línea en gris, otra en blanco, tiene un estilo para cuando el mouse está encima de esto, tiene diferentes componentes aquí que son botones, pero con diferentes clases de estilos aplicados. Entonces, no digo que este es el mejor estilo, lo que sea, pero al final del día
nos ayuda a ser más ágiles en que esto se lo podemos presentar rápido a alguien, ya después nos preocupamos un poco más en que a lo mejor no quiero este oscuro, no quiero este, pero se supone que también si nosotros cambiamos los tamaños de la ventana y así, esto se va ajustando, ¿no? Faltaría crear otras vistas, otros elementos que vamos a ir haciendo, pero antes de llegar a eso, yo quiero hablar un poco más de los estilos y todo eso. Vámonos para ello a la vista. Dentro de la vista o dentro de eh, nuestra parte visual, la interfaz del usuario, y como estamos hablando de HTML, nosotros estamos ocupando estilos y ya ocupamos estilos de Bootstrap. Si yo en esta vista en específico quisiera agregar otros estilos, puedo aquí ponerle style y agregar algunas otras cosas. Incluso podríamos crear alguna animación o algo así con estilos que aplique o que trabaje sobre esta vista nada más, porque a lo mejor quiero ese estilo en esta vista nada más, porque esta es la primera vista a la que va a acceder el usuario y quiero que se vea de manera diferente, entre otras cosas. Entonces creemos una clase que se llame waiting y vamos a definir una animación. Si ustedes han trabajado un poquito con estilos y otras cosas tal vez con JavaScript o algo, por ahí hay algunas cosas que nosotros ponemos como con arroba, por ejemplo, y frames, para definir. In- pero aquí hay un detalle, que nosotros ya en cualquier cosa o elemento de nuestra vista que quisiéramos usar una arroba, porque esta arroba es de los estilos, nosotros no la podemos ocupar porque esto va a interpretar que aquí estamos esperando una instrucción de Razor. Si por cualquier cosa nosotros queremos agregar una arroba aquí, tenemos que poner doble arroba. Y ya eso es una secuencia de escape para Razor para interpretar que aquí en realidad quiero utilizar un. Entonces aquí le vamos a poner from varsity 0 varsity perdón. Y entonces simplemente utilizar esta anuncio por acá. mm, Y dure 2 segundos, ¿no? Entonces, bueno, en realidad podemos aplicar cualquier estilo. Y ahora donde agregamos este estilo, pues, ¿qué les parece si lo agregamos en el contenedor? Eh, y a ver si esto hace. Espero ahí unos segundos.
creo yo que el padding lo que va a hacer es que va a mostrarlo al suave, algo así. ¿Qué pasó? El padding es una animación que lo va a mostrar al suave, como un desvanecimiento. Así es, entonces, por ejemplo, cada vez que yo entre aquí, se va a ejecutar esa animación y vean cómo ahora esto va a aparecer y va a tardar 2 segundos desde que comience que termine esa animación. Pero el punto aquí que les quiero decir que sí pueden agregar animaciones, estilos o lo que quieran y no va a pasar nada. Lo que sucede es de que cuando se interpreta en la vista, en realidad todo esto se va a convertir en HTML, se va a agregar este estilo también a nuestra vista y pues se va a aplicar el estilo en el momento que se carga la página. Nosotros, si seguimos hablando también de Bootstrap, vamos a ver que eh, en Bootstrap nosotros, bueno, algunos componentes manejan o utilizan JavaScript para su ejecución. Por ejemplo, hay un componente por ahí de que se muestra como un tooltip o algo así, un pop-up de Bootstrap. Vamos a hacer un breve ejemplo, y esto simplemente estoy copiando de la documentación de Bootstrap. Vamos a poner aquí un div, vamos a poner container, y por aquí vamos a poner check1 y cabezado, clase 94. Por aquí vamos a poner un P y esta P se va, vamos a poner el menú para, bueno, en el ID de este elemento P. Esto va a estar- Por aquí vamos a poner un botón. Y clase, de la clase, le vamos a poner una clase de botón. Entonces, esto, vamos a hacer algo con esto, pero quiero aplicar JavaScript en esta parte. Y de aquí voy a cometer como un error o algo común, porque a veces cuando estamos iniciando en ASP.NET MVC, nos pasa eso. Cuando vamos a la documentación de Bootstrap, nos dice, puedes agregar este elemento y también agrega un script. Entonces, a veces agregamos el script por acá. Y que no es que no vaya ahí. Script. Y lo que vamos a hacer es, vamos a agregar document punto elemento de ID. Vamos a obtener el elemento function punto listener. Vamos a agregar aquí elemento, un comportamiento de evento print function
Lo que vamos a hacer es llamar a un elemento. Se supone que existe en Bootstrap que es ap.to, ¿sí? Tal cual. Le vamos a pasar el ID del encabezado que aquí ponemos. Y esto nos debe, de acuerdo a la documentación, nos va a solicitar algunas propiedades. Operation 2, luego X, 2, 100. Y luego, pues similar al parágrafo, es que lo podemos copiar y pegar. Esto. Y utilizamos ahora este parágrafo. Version 2. Y aquí vamos a poner de y ya. Entonces, aquí el punto es de que nosotros sí podemos agregar JavaScript en nuestras vistas. Pero para que podamos ocupar, por ejemplo, esto está en una librería llamada así, PSAP. Entonces, ahí lo que ahora quiero que pensemos es que nosotros podemos agregar y hacer referencia a otras librerías, y lo mencioné hace un rato, simplemente o teniendo nuestras librerías aquí localmente o en el layout, vamos a hacer, yo copié unos CDN, me dijeron que no, no ven mis mensajes y los mando en el chat, ¿verdad? No. Entonces, busquen a manera de referencias o ahí lo dejo para que la vean. Y agregando estas referencias al layout, entonces nosotros ya podemos simplemente hacer uso de la librería. Entonces yo busqué, por ejemplo, la librería Animate CSS. Y entonces ahí luego en los primeros resultados me da el CDN de esa. Y la librería GSAP también me da el CDN de esa librería. Pues eso, genial. Por ejemplo, cuando se hace la referencia a librería, dependería totalmente del internet o de la estabilidad de internet para que la cargue, ¿no? Sí, pero si estamos alojando nosotros nuestra aplicación en algún lado, como esta es una librería, va a tener, digamos, al menos si lo cargamos una vez en nuestro servidor o alguien hizo acceso, referencia a nuestro servidor una vez, esto lo carga en el caché. Pero sí, eso es muy cierto. Va a depender que también desde el servidor tengas acceso a eso. Por cuestiones tal vez ¿cómo se llama esto? Del DNS o lo que mencionas del acceso a Internet o de todo eso, pues sí, vamos a depender que tengamos acceso a eso. Entonces, a veces por eso se decide tener algunas versiones de manera local, como aquí las tenemos en la carpeta www.root, en la carpeta lib, y ahí tenemos nuestras librerías.
Si nosotros quisiéramos tener esto localmente, bueno, vamos y accedemos acá, la descargamos, creamos nuestra carpeta y aquí simplemente hacemos referencia a ellas, como la hacemos de esta manera, como lo hicimos con las otras. Ok, muchas gracias. Pero también pasa algo. Y quiero, a ver, voy a ejecutar esto, ¿va? Esto no sé, no sé, pero tener el número algo. Bueno, aquí me dice que en la línea 31 hay algo mal, supongo que me faltó algo. A ver, veamos. Lo que estamos haciendo es el document.getElementID, botón.add no estoy haciendo primer clic, la función, pues aquí. Definida, sí, ya está ahí, todo va bien. Se supone que yo acá en el layout tengo la referencia al ESAP, que es una librería de JavaScript para optimizaciones. Y que aquí digo el encabezado, el párrafo, el botón, estoy agregando el evento del botón. Ya. Se cierra, se va a ver qué pasó. Si no, volvemos a entrar, le decimos clic y eso se va con respecto a X para acá y con respecto a Y para abajo. Entonces, bueno, ya quedaría de nuestro trabajo el buscar si queremos cómo agregar animaciones, otras cosas, de estilos y de JavaScript, la forma o checar la documentación de cada una de estas cosas, porque, por ejemplo, al menos de esta librería, SAP, tiene un montón de cosas para hacer animaciones dentro de nuestras páginas, que tardaríamos mucho en explorarlo, pero el punto es de que nosotros podemos incrustar aquí JavaScript. Nosotros podemos utilizar otras librerías. Pero ¿qué pasa si esta librería yo nada más la quiero en esta vista? ¿Sería válido ponerla solo en esta vista? Porque si yo no la voy a usar en alguna otra, no, pues en nuestra vista, entonces ya deberíamos organizar nuestras vistas de tal manera que si yo solamente aquí, en esta vista voy a ocupar ese tipo de animaciones, pues vale la pena que todos nuestros scripts los tengamos solamente en esta vista, si no los estamos referenciando desde las otras. Pero si los vamos a ocupar en todas, pues para eso existe el archivo layout. Cada lo que vamos a ocupar en todas o en la mayoría, y en la lista, pues solamente lo que vamos a ocupar en ella. ¿Ok? Ahora, esto lo voy a copiar de la documentación de Bootstrap, la misma vista, abajo de esto, del div, del ejemplo que acabamos de hacer, voy a pegar esto. Si buscan tal cual popover en la documentación de Bootstrap, les va a dar este botón de ejemplo. Y viene acompañado de un pequeño script también. Dice, esto va a funcionar siempre y cuando ustedes agreguen este script.
Y eso hace referencia a esto y a esto y a otras cosas. Entonces, todo está bien bonito. Porque así les digo que podemos ir trabajando. Checamos documentación, para ejemplos, copiamos los códigos, pegamos y todo esto. Y no, o sea, sí aparece el botón, pero pues parece que no hizo nada. Lo otro sigue funcionando. Y si vamos a las herramientas del desarrollador, vemos que aquí me aparece un error en la consola. Bootstrap no está definido. ¿Cómo que no está definido si lo estoy ocupando en todo? Sí, pero es que esto hace una llamada a JavaScript de Bootstrap y eso no está ahí. Vamos nada más a explorar un poco. Si me voy al layout, veo que en efecto los CSS de Bootstrap están acá. Pero ¿habrá alguna referencia a los JavaScript de Bootstrap? No sé, vamos a ver. Sí, miren. Aquí está jQuery y Bootstrap, pero están hasta abajo. Entonces, la vista se está renderizando y se está haciendo este llamado antes de que se carguen los elementos que están acá de Bootstrap. Entonces, algo no está funcionando bien. Pero noto también en el layout que aquí hay un elemento llamado render section asyncs. Es una función que va a renderizar algo, una sección, en un momento determinado. Entonces, yo quiero que, no importando en qué elemento, en qué vista se encuentre mi código, yo quisiera que en algún momento dado se renderice en esta sección, porque lo que está sucediendo es de que las referencias a los JavaScript están después, perdón, están después de que se renderice la vista. Si se acuerdan, cuando hablamos un poquito del render body en el layout, aquí en el render body se va a pintar lo que diga la vista. Y lo que diga la vista tiene un script acá y hace referencias a cosas, perdón, a cosas antes de que se carguen los elementos de JavaScript. Entonces yo quisiera que estos elementos se rendericen después. Lo que hay que hacer nosotros dentro del index es aquí llamar algo que se llama section. ¿Y cómo se llama mi sección? Scripts. Este nombre es el que está en el layout aquí, scripts. Entonces, cambio este script dentro de esa sección para asegurarme que el renderizado de todo lo que ponga en esta sección se haga después de que cargue la página. Incluso, para la mayoría de los scripts, por ejemplo, estos que acabamos de hacer acá, al menos yo quisiera que se ponga al final también este punto. O sea, todo que se renderice al final. Es una buena práctica el cargar todos los JavaScripts al final de la carga de las páginas. Y si vamos a utilizar JavaScript en nuestras vistas, una forma de hacerlo es utilizar las secciones, porque también en el layout ya se propone que se use. Entonces, agregando esta pequeña porción de código, vean cómo esto ya me muestra un power. Y es lo que no hacía. Y pues, claro que ya no aparece ningún error en la consola. Pero es por cómo y en qué momento se están cargando los scripts a partir. Entonces son varias cosas que a veces nos están causando problemáticas y que la forma de solucionarlos es simplemente dónde ponemos o dónde estamos llamando a nuestros scripts. Entonces, esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco con la práctica, pero a veces tardamos tiempo en darnos cuenta de que nuestras funciones de Bootstrap, de JavaScript, pero utilizando los ejemplos de Bootstrap, no están funcionando y pues justamente es porque no estamos cargando los JavaScripts en la sección de scripts correspondiente.
¿Preguntas? Sí, sí. Yo tengo una. Ujú. El orden de los scripts en sí no sabía que afectaba. Ahora sí me doy cuenta. Sí es importante y mucho tiene que ver si estás llamando, haciendo llamadas a funciones que están definidas en otro momento y el cómo se están cargando en ASP.NET, pues sí tiene mucho que ver y a veces tenemos esa problemática, ¿no? Pero esto es, sí viene, digamos, de documentación al respecto, pero a veces hasta que se nos presenta el problema es donde ya nos preocupamos porque pensamos que no es compatible Bootstrap y las funciones de JavaScript con ASP.NET, pero simplemente es el orden en el que estamos ejecutando y cargando o referenciando en nuestras funciones. Eh, También una duda. Dentro de las etiquetas de script también puedo usar jQuery, ¿verdad? Sí, incluso acá en el layout ya está referenciado el jQuery. Entonces, eso significa que en tu página lo puedes estar ocupando sin ningún problema. Ok. Entonces, acá en los scripts sí puedes usar las funcionalidades que jQuery te proporciona. ¿Comentarios? Yo tengo una duda, yo, igual es un poco tonta, pero en el layout, si los scripts de Bootstrap de JavaScript estaban hasta abajo, ¿por qué no es viable moverlos hacia arriba donde estaban los de GSAP? A ver otra vez lo que dijiste. Dices que en el layout, Ajá. Esos eh, scripts, esos últimos, esto, bueno, ajá. ajá, ¿Por qué estaban hasta aquí no, abajo. ajá, por qué no moverlo hasta arriba? Porque es una buena práctica y da mejor rendimiento el que tenga los scripts hasta abajo, porque cuando carga la información de tu página en navegador, carga todo lo que está acá y al final los scripts. Entonces, si esto lo pones hacia acá, dependiendo, claro, del tamaño o el peso de los scripts, puede aparentar que es lento la carga de tu sitio. Ah, ok, vale, gracias. Bien, ahora lo que vamos a hacer, y tenemos todavía tiempo, vamos a generar la vista de los detalles. Para eso, ¿dónde está? En el controlador tenemos el índice, tenemos esto de detalles, pero vamos a modificar la de detalles. Lo que vamos a hacer en lugar de hacer esto, claro que vamos a recibir el ID y vamos aquí a definir un var, library, a libraries.first order code. Sí, esto es notación de link.
también vamos a ir viendo un poco más. Pregunta. Y hablamos de igual, entonces regresamos. Vamos. No return view label. Eso nada más en el label. Luego vamos a ir a crear la vista details. Primero es saber qué tipo de modelo o cuál es, sí, qué tipo de modelo vamos a ocupar. Vamos a ocupar el modelo library. Y lo vamos a poner aquí, Bootstrap, sí, por ejemplo, div, tengo plus. Dentro de este vamos a poner div, clase, una clase tar de Bootstrap también. Sí. Vamos a ir poniendo elementos de Bootstrap. Start, header, there. Vamos a poner un H2. Y aquí, como encabezado, el modelo vamos a tomar el name, la propiedad name. Vamos a poner small. Punto establish. Le vamos a poner punto to short date string. Y vamos a poner tar header, div. Ejemplo, plus se pone el modelo, notifica, pues, con la dirección. Lo vamos a poner pues, lo vamos a poner title, y así podemos ir creando diferentes componentes con Bootstrap, con HTML, con Razor, para ir mostrando nuestros diferentes elementos en nuestra interfaz. Vamos a dentro de esta, aquí mismo,
Podemos incluso mostrar la colección de libros de esta biblioteca. Después de esta tarjeta vamos a crear otra. Ah, el- y esto es de la books. No sé qué es. Y la tarjeta, ah, un L, scroll, scroll plus, y aquí vamos a poner el Forge. Page. Ah, y le vamos a poner para el libro modo books. Para cada libro, podemos escribir el elemento de ahí. Con la clase list. List item. Y dentro de esta, vamos a pensar, ahorita todavía no tenemos como tal una imagen para nuestro libro. Pero si nosotros tuviéramos por ahí guardado referencia de una imagen, podríamos poner una imagen del libro. Bien, ahí podríamos tener aquí un libro adicional con los elementos o los datos del libro. Este valor. Por elementos que los detalles del libro. Punto y es el mejor con strong que más tenemos el autor es del libro punto autor punto name. Entonces noten cómo cada elemento de la colección tiene sus correspondientes colecciones también. Y bueno, o propiedades, pero que a su vez son instancias de diferentes clases, de la clase libro, de la clase autor. La colección principal, bueno, el objeto principal o el modelo principal tiene a su vez una colección de libros y cada libro tiene una instancia del autor y una instancia del género. Y así sucesivamente. Ya pudiéramos todavía poner todo lo demás. Vamos a ir probando esto, a ver si funciona y ver qué más pudiéramos agregar. Pero para ello, ¿qué les parece? Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está?
En la lista de libros solamente tengo uno. Vamos a agregar otro. Lo que puede suceder. Los detalles de esta. Y aparece en la carpeta con esta información. En la colección de libros. Y viene la imagen y la descripción del libro y del otro libro. La información del autor, etc. Yo igual se podría poner aquí como un enlace a los details de, por ejemplo, el libro o el autor. Sí, también ahí podrías tú poner aquí sí, ya lo demás es ya cuestión o de acuerdo a tu creatividad, un elemento A. ¿Te acuerdas cómo funcionaba esto? Con action, puede ser, con ASP controller, con ASP groups y lo ¿qué es esto? Bueno, o incluso poner el nombre del autor como enlace para que te lleve de ahí al detalle. A lo mejor en la acción sería details, el controller sería oops, no es el autor, autors, el ID sería arroba punto autor punto ID. ¿Ah? Y digo, tal vez en lugar de poner esto aquí, ponemos esto. Entonces eso ya nos llevaría al detalle. Claro que no hemos creado este controlador, pero, o sea, esa es la forma de hacerlo. Pero veamos entonces. Vamos a los detalles. Está el autor, pero ve la ruta ahí en la barra de estado. Ya nos está llevando al controlador autor, a la acción details y con el ID del autor en específico. Pero si le picas no va a hacer nada, ¿no? Porque no existe. Porque no existe eso todo. Pero cuando ya estuviera una base de datos y ya existiera, pues en teoría debería mostrarlo, ¿no? Pues no necesariamente en la base de datos, lo que tendríamos que crear es el controlador adecuado. Por ejemplo, aquí es que tampoco no sé, por ejemplo, del libro. Sí tenemos details del libro. ¿Ah? Pero Sí. acá no vamos a agregar. Acá estamos usando el Unit of Work y acá estamos utilizando una lista stat, que entonces no va a Vale, vale. funcionar, pero esa es la forma. Vamos a completar ese ejemplo más adelante con todo eso que estamos mencionando, porque puede ser la forma en realidad en la que vamos a estar trabajando. Cada detalle, cada elemento se puede ir asociando o dirigiendo a donde lo necesitemos y tendría que estar funcionando bien. Ok. Nosotros, si tuviéramos, aquí voy nada más a copiar y pegar estilos, no nos enfoquemos tanto en ello, pero yo les dije hace un rato, si tuviéramos estilos, yo quiero, por ejemplo, al encabezado que le ponga cierto color, a la tarjeta, no solamente mantener los estilos de Bootstrap, sino voy a ampliar yo los estilos con los míos. Entonces, aquí yo voy a poner yo mis propios estilos para esto.
y simplemente pues van a funcionar. Puedo tener estilos aquí o puedo crear mis estilos en la carpeta CSS. Va a depender si ustedes saben. Si yo los estilos solamente los voy a aplicar para esta página, pues los puedo poner. Si son estilos que voy a aplicar en toda mi aplicación, lo recomendable es ponerlos en la correspondiente, en un archivo, en la carpeta CSS. Ya estoy con la animación. Esto también se ve animado. Cuando paso el mouse encima del libro ya también se ve cierta animación. Cambiamos los estilos de esto. Entonces, bueno, el punto es de que ahora para el diseño de las interfaces de usuario va a depender pues de uno, del conocimiento que tengan de Bootstrap para que lo hagan responsivo y amigable, y otro pues de la creatividad que tengan para el ampliar los estilos para cada una de sus interfaces de usuario.